Estamos contentos y alegres en el Señor en esta ocasión como saben hermanos, es la fecha hoy para el domingo, el 10 de mayo, y es una fecha muy especial en que celebramos el Día de las Madres y es un gozo poder aunque sea por este video, ¿verdad? Pero enviar un mensaje de celebración y queremos honrar, dice la palabra del Señor, que el primer mandamiento con promesa es eso mismo de honra a tu padre y a tu madre, y queremos enviar una palabra de cariño y gozo a cada una de las mamás en este día que están pasando posiblemente en casa, pero con sus familias y disfrutando las bendiciones del cielo, y enviamos este breve mensaje, pero con el corazón lleno de gratitud y gozo de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, quiero compartir un mensaje basado en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, 1-7. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por esta porción que nos enseña, Señor, del glorioso poder del Evangelio, el poder de tu palabra y plena confianza que podemos tener en ti y experimentar también en nuestros hogares esta victoria, plena victoria, una victoria gozosa, una confianza plena en tu palabra. Y gracias por hablarnos en esta mañana, y pedimos, oh Señor, que tú derrama tu poder en cada hogar, cada familia, cada corazón, Señor, de los padres, los hijos, y que
el poder de Dios llene nuestros corazones y nuestros pensamientos y nos guarda en tu buena voluntad, Señor. Y aquí estamos, Señor, ayúdanos, danos palabras de vida eterna para poder compartir mientras que veamos en tu palabra, Señor, las enseñanzas de tu gracia y de tu buen propósito para nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, tenemos en esta mañana, en esta porción de la palabra del Señor, la mención de, tres o cuatro personas vemos aquí. Primero, Timoteo. Timoteo era un joven predicador, un joven que amaba al Señor, pero también era un hijo en la fe que el apóstol Pablo había tomado bajo su liderazgo y lo había discipulado a Timoteo. Y el apóstol Pablo es otra persona que vemos aquí. Él se identifica como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero también vemos dos otras personas mencionadas aquí, y una es Loida, y Loida era la abuelita de Timoteo, su amada abuelita, y Eunice era su madre, mamá de Timoteo. Entonces, en esas cuatro personas vemos cómo el Señor quiere bendecir las familias y bendecir, en este caso, estamos celebrando el Día de las Madres, y aquí tenemos un ejemplo de una madre y también de una abuelita que amaban al Señor, y dice claramente que el apóstol Pablo respetaba la memoria de esas personas, y hasta la fecha han pasado más de 2000 años y todavía tenemos el testimonio de esas personas que dieron un buen testimonio de cómo el Señor quiere ayudarnos en la familia y especialmente en el hogar y la crianza de nuestros hijos. Y por eso veo que aquí hay un mensaje muy adecuado y específico para nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo, cuando él escribió esta epístola, se encontraba en la cárcel por su segunda vez. Había estado en la cárcel anteriormente y ya había podido salir y tuvo su libertad. Pero ahora, la segunda vez, ya está nuevamente en la cárcel allá en Roma y está sentenciado a muerte. El emperador de Roma ya en unos poco tiempo, en realidad, cuando él escribió esta carta, posiblemente estaba en una cárcel oscuro, solitario, se sentía solo, me imagino, y él, mientras que está escribiendo esta carta a Timoteo, pensamos que Timoteo se encontraba allá por Éfeso, y él le escribe esta carta y se dirige a su carta a Timoteo dando gracias a Dios, porque cuando Pablo se acordaba de Timoteo, él fue un gran motivo de gozo y de bendición de poder recordar de él y su buen testimonio y la fe que tenía Timoteo en el Señor Jesucristo y cómo motivaba al apóstol Pablo. Pero
dice que él tenía un gran deseo de ver a Timoteo y él sabía que esto implicaba un paso de fe de parte de Timoteo. Si él quería ir a ver a Pablo en la cárcel allá en Roma, eso pudiera poner su vida en gran peligro, porque al identificarse con el apóstol Pablo, él pudiera también experimentar una persecución fuerte. Y Pablo, sabiendo esto, está animando a Timoteo de que tenga esta plena confianza en el Señor y que si pudiera venir a verle, ¿verdad? Él está dándole esas instrucciones, implicando que en este deseo de verle, Timoteo también pudiera sufrir algunas consecuencias de identificarse plenamente con el apóstol Pablo. Pero al iniciar su salutación dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y esa es la razón que nosotros podemos tener valor y fe aún en medio de tiempos de persecución, de oposición, y sabiendo que nuestra vida está escondida con Cristo en lugares celestiales, y por fe en su nombre tenemos vida eterna. Y esa fe verdadera, esa fe no fingida, no se puede fingir esta fe, porque es una fe verdadera. Y el apóstol Pablo aquí en su carta dice que en verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El apóstol Pablo está recordando a Timoteo, su hijo en la fe, ¿verdad? Que tú, Timoteo, tú tienes una fe no fingida. Yo sé que esa fe que tú tienes en el Señor Jesucristo te va a sostener, te va a ayudar aún en tiempos así de persecución. No le hace que posiblemente al venir a verme tendrá que enfrentarse con grandes peligros, pero no importando las circunstancias, esta fe que tú tienes en el Señor Jesucristo te va a sostener, y no tienes que tener temor, no tienes que tener miedo en alguna manera, porque esta fe está puesta en el Señor Jesucristo, y Él es nuestra vida, y Él es nuestro sostén, y Él es quien no necesariamente nos quita de toda peligro o circunstancias, pero en medio de todas estas cosas el Señor es fiel y podemos ejercer la fe en Él. Y hace mención de esa fe no fingida que hay en ti, la cual, dice el apóstol Pablo, la cual habitó primero en tu abuela Loida. El apóstol Pablo conocía a la abuelita de Timoteo, y él había visto en la vida de Loida de que era una verdadera creyente en el Señor Jesucristo, y tenía una fe no fingida, una fe que le motivaba día y noche. Y esa fe que tenía Loida era una fe que habitaba en ella, no estaba solamente transitorio, sino habitaba, estaba en su corazón siempre. Y ese es para ser
victoriosos en la vida cristiana, tenemos que tener una fe que habita y que toma morada en nuestros corazones, y en tiempos buenos, en tiempos malos también, tiempos de salud, tiempos de enfermedad, tiempos cuando todo marcha bien, tiempos de prueba, cuando las cosas no marchan tan bien. Si la fe que habita en nuestros corazones es no fingida, ¿verdad? Y es verdadera, va a haber victoria siempre. Entonces Loida era la abuelita de Timoteo, y vemos cómo ella pudo transmitir esa fe verdadera en el Señor hacia su hija Eunice, que era mamá de Timoteo, y luego vemos 3 generaciones aquí: la abuelita, la mamá de Timoteo y luego Timoteo. Y esa fe que tenía Loida, su abuela de Timoteo, Timoteo también lo tenía, y el apóstol Pablo reconocía esto, y es un motivo de gran gozo ver cómo el Señor quiere por generación, ¿verdad?, que podemos dejar un buen recuerdo. Y ya han pasado más de 2000 años, pero aquí tenemos mencionadas esas personas que fueron personas de fe, personas que permanecían en el Evangelio, y en medio de las luchas, problemas, tenían una fe permanente en el Señor. Y luego vemos a Eunice, que fue la mamá de Timoteo. Y el nombre Eunice se forma de 2 palabras en el griego. Eo quiere decir bien o bueno, algo agradable, algo bueno. Y Nikao quiere decir vencer. Happily victorious, felizmente victoriosa, significa Eunice. Y vemos que ella tenía esta fe verdadera en el Señor Jesucristo, y a través de esta fe ella podía ser una mujer victoriosa, una madre también victoriosa, y poder instruir a su hijo Timoteo en las Escrituras. Parece que tanto Loida y Eunice eran judías, mujeres judías, descendientes de Abraham, y el papá de Timoteo, vemos en otra parte de las Escrituras, fue gentil, pero tanto la abuelita y la mamá de Timoteo procuraban impartir esa fe verdadera en el Señor a través también de la enseñanza de las Escrituras. Tenemos aquí de cómo el Señor quiere en 2 de Timoteo 3, 12 en adelante, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y sin duda, pues Timoteo había aprendido del apóstol Pablo. Él tomó ese tiempo para instruir a Timoteo,
Pero también aquí hay una referencia tanto a su abuelita y su mamá, que habían tomado tiempo de enseñar a Timoteo, y luego dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La razón que tanto Loida y Eunice y Timoteo pudieron tener esa fe que vence al mundo, una fe victoriosa en el Señor, es porque habían conocido las Escrituras. Y hermanos, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y qué bendición que vemos en la vida de la mamá de Timoteo y su abuela también, que tenían este gozo de poder compartir las Escrituras desde que era niño Timoteo. Y qué bendición ver estas enseñanzas, que no es en balde, no es es una gran bendición poder desde chiquito enseñar a los niños. Y vemos aquí el ministerio de las mamás en este ministerio de enseñar las Escrituras a sus hijos y juntamente con sus padres también. Pero qué bendición poder ver estas vidas, estos testimonios de cómo el Señor quiere bendecir el hogar, y que vemos de una generación a otra generación se va transmitiendo el poder del Evangelio y todo eso para la gloria del Señor. Entonces, prácticamente, hermanos, ¿cómo podemos aplicar todo eso a nuestras vidas? Como estamos celebrando el Día de las Madres ahora, yo sé que es el trabajo de una mamá no es fácil, es inmenso y no es, parece que no hay fin. Hay veces antes que nacieran nuestras dos hijas, casi cuando eran chiquitas, yo pasaba más tiempo fuera de la casa trabajando y buscando proveer por la familia, pero mi esposa muchas veces tenía que lidiar con ellas, ¿verdad?, de chiquitas, y cocinar, lavar los trastes, lavar la ropa, y yo veía pues cuando venía del trabajo que la veía siempre contenta y las niñas alegres, ¿verdad?, contentas, y pensaba pues si ella tuviera que trabajar donde yo trabajo, tal vez no estuviera tan contento. Pero qué equivocación, hermano, de pensar que eso de ser una mamá, hermanos, es lo más difícil y lo más exigente, y necesitamos verdaderamente dar honra al que honra merece. Y queremos, yo quiero honrar a mi esposa y verdaderamente aprecio todo este trabajo que ha hecho en nuestro hogar, y su rol como mamá, pues para mí ha sido un ejemplo, y de igual manera cada uno, hermanas, en sus distintos hogares. Yo sé que su trabajo como madre no es a veces apreciado como se debe, ¿verdad? Pero queremos honrarles y darles una palabra de aliento en esos momentos, y ponerle también este gran ejemplo de
las escrituras de ver que no es en vano todo ese tiempo que invierten en sus hijos, atender sus hijos, los trabajos abnegados que llevan a cabo diariamente. Parece que quizás nadie se da cuenta, nadie está al tanto de lo que está haciendo en su hogar, pero el Señor está viendo, y Él está viendo esta fe no fingida, dice la Biblia, que puede darnos una buena victoria. Y así como en la vida de Eunice, que fue una mujer victoriosa, una mujer llena de fe, y mira nada más su hijo Timoteo, que pudo ver en la vida de su mamá esta fe y fidelidad a la palabra de Dios, y también imitar y también llegar a ser un hombre de fe. Y eso es lindo, hermanos, y tanto los padres, dice Timoteo, el nombre Timoteo es muy interesante, viene de la palabra Timón, que quiere decir honrando, y Theos es Dios. Entonces, literalmente, Timoteo quiere decir honrando a Dios. Honrando a Dios. Y dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre. Y Timoteo pudo, en verdad, honrar a sus padres, y viendo el ejemplo que él pudo ver primeramente en sus vidas, y luego seguir sus pasos y obedecer, él escogió seguir las enseñanzas de sus padres, y es un gran ejemplo también para nosotros. Pero el apóstol Pablo está animando a Timoteo de que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Pablo estaba en la cárcel, sabiendo que era pronto su partida de este mundo. Dice que fue decapitado por la espada romana, ¿verdad? Y él está dando instrucciones a Timoteo de que no importa si aún se llega que tener un mártir, un testigo. La palabra testigo es marturios en lo original, y quiere decir un mártir, ¿verdad? Y si nosotros tenemos que dar nuestra vida por dar testimonio del Señor, y debemos estar dispuestos, porque sabemos en quién hemos creído y estamos persuadidos. Esta fe que el Señor nos ha dado habita en nuestros corazones, así como esta fe habitó en el corazón de Loida, la abuela de Timoteo, como habitó también en Eunice, su mamá, pero también habitó esta fe, y la presencia del Señor estaba habitando, morando en el corazón de Timoteo. Pero el apóstol Pablo dice, hay que avivar, hay que encender este fuego de Dios, y que se aviva el fuego, que no se apaga el fuego, y que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hay algo hermoso en cada corazón de los que han aceptado al Señor Jesucristo, y este fuego del don de Dios, el Señor quiere que siempre esté ardiendo la llama de nuestras lámparas, que demos un buen testimonio, que no temamos y que no retrocedemos, que no, dice el apóstol Pablo, que muchos habían, aún los que habían profesado a ser
seguidores de Cristo ya habían abandonado al apóstol Pablo, ya no querían ir a verle porque ya estaba en la cárcel, ya estaba en una posición que pudiera involucrar sus vidas también, y si se salían y iban a donde estaba Pablo, ahí en Roma, también les pudiera pasar la persecución. Pero el apóstol Pablo está animando a su hijo en la fe de que no tuviera temor, que no tuviera reservaciones algunas, sino que aviviera el fuego en él y que sirviera al Señor con plena confianza. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y termino con el pensamiento de que estamos viviendo, hermanos, en tiempos interesantes, tiempos difíciles. No sabemos lo que nos tenga el futuro, ¿verdad? Estamos de un día a otro, estamos anticipando diferentes cambios en cómo se va a llevar a cabo los servicios aquí en la iglesia, cómo vamos a continuar como iglesia, pero requiere valor, hermanos. De veras, si hay serias amenazas en frente, y tenemos que cobrar ánimo y no tener temor alguno. Dijo Jehová a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y el Señor quiere también avivar este fuego y valor y fe y confianza. Entonces, especialmente a cada una de las mamás en este día, quiero seguir animándoles y que encuentren en Jesucristo esta victoria en medio de las pruebas, en medio, quizás has sentido grandes necesidades en sus vidas, en sus hogares en esos días, pero acuérdense que el Señor es fiel y Él hará todo lo que depositamos en Él para la gloria del Señor. El Señor ha prometido a guardar. Termino en 2 de Timoteo, donde estamos leyendo, con el siguiente versículo. Dice: por lo cual asimismo padezco esto. El hecho de ser seguidor de Jesucristo no implica una vida de ser exentos del sufrimiento, pero el Señor ha prometido estar, y lo que sí tenemos esta plena fe en el Señor, de que Él estará con nosotros. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Y luego aclara el apóstol Pablo por qué él no se avergonzaba del Evangelio, aunque le implicara estar en una cárcel esperando la muerte segura de ser decapitado y en un momento partir de este mundo. Pero él seguía creyendo y proclamando el Evangelio, aunque estaba en cadenas, estaba encarcelado, pero él no se avergonzaba del Evangelio, y tampoco vamos a avergonzarnos, hermanos, hermanas, del Evangelio en estos días. Vamos a seguir predicando el Evangelio del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído,
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, Dios, como dice la palabra del Señor, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, con valor, con fe, hermanos, adelante, vamos en nuestros hogares. El Señor nos va a dar una fe no fingida, una plena confianza en su palabra, y el Señor va a manifestar su gloria en su iglesia. Y concluimos, hermanos, con este gozo y nota de victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, quiero orar concluyendo este mensaje con una oración para cada uno de nuestros hogares y familias. Padre, gracias por hablarnos a través de tu palabra y asegurarnos, Señor, de que en ti estamos seguros, y la obra que tú has empezado en cada corazón, tú lo cumplirás, Señor. Y danos esa fe y valor en medio de aún esos días dificultosos que estamos pasando. Y en cada hogar, Señor, cada familia, pedimos tu bendición y que tu paz y tu amor, Señor, abunda en cada hogar. Y oramos especialmente por cada una de las madres representadas en este, tanto las abuelitas, las mamás, Señor. Tú conoces cada uno por nombre. Tú conoces sus conflictos, sus grandes victorias que has hecho en sus corazones, y tú las tienes en tus manos, Señor, y estás obrando algo maravilloso. Y oramos por cada uno de los hijos y los esposos, los padres de familia, Señor. Gracias por la bendición de poder tener una familia donde tu nombre es glorificado. Y te amamos, Señor, y pedimos tu bendición que sigue descansando sobre cada hogar, Señor. Y Padre, pedimos que nos avivas el fuego en nuestros corazones, Señor. Enciende nuestras lámparas, que no se apagan nuestras lámparas, sino que sigamos reflejando la gloria del Señor. Y ayúdanos, Señor, a pasar tiempo en tu palabra, en las Escrituras, y enseñando a nuestros hijos también, y compartiendo este legado, esta herencia maravillosa de tu palabra. Y en tu nombre confiamos, Señor, que nos harás más que vencedores, porque en tu nombre confiamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga ricamente, hermanos.